La tinta de mi firma seguía fresca cuando encontré la carta dentro del cajón de mi suegra. No era una copia, no era un borrador, era mi nombre completo, escrito con esa inclinación torpe que siempre me daba pena en los contratos importantes. Abajo decía que yo renunciaba por voluntad propia a mi puesto en esta Fundación Arreola. También decía que dejaba de usar el apellido de mi esposo. En cualquier acto público, la hoja olía a papel caro y a perfume de gardenias. La guardé contra mi pecho cuando escuché pasos en el pasillo de mármol. La casa entera parecía contener la respiración. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de la residencia como si alguien quisiera entrar a golpes. ¿Qué haces aquí, Valeria? La voz de mi suegra llegó antes que ella. Doña Inés Arreola no levantaba la voz. Nunca, no lo necesitaba. Tenía esa manera de pronunciar una pregunta como si yo hubiera dictado sentencia. Entró al estudio con su collar de perlas, su rebozo de seda gris sobre los hombros y el cabello recogido en un chongo perfecto. En la mano traía su rosario de plata. Enredado entre los dedos, como una cadena, yo apreté la carta. Buscaba las tarjetas para la cena del viernes. Dije, mi voz salió seca. Ella miró el cajón y se razón abierto. No están ahí. Ya miró, con silencio breve. Uno de los silencios que en la casa Arreola pesaban más que un grito. Doña Inés dio 2 pasos hacia mí. Sus tacones no sonaron. Esa era una de sus cosas. Siempre parecía sin ruido, como si las alfombras persas se tragaran su presencia para obedecerla. Dame eso, no me moví, la vi apretar el rosario. La cruz se le clavó en la palma. Dámelo, Valeria, tiene mi firma. Su cara no cambió ni una pestaña, pero por un segundo el pulgar le tembló sobre las cuentas de plata. No deberías revisar cosas ajenas. Me reí. Fue una risa fea, azotea chiquita o vidrio molido ajeno. ¿También mi firma es ajena? Doña Inés se cerró el cajón despacio. La madera hizo un sonido suave, caro. En esa casa hasta los secretos cerraban con elegancia. Hay momentos en que una mujer debe entender su lugar. Sentí que el me subía a las mejillas. Mi lugar, ¿cuál? La cocina, la mesa de los niños, la esquina donde no estorbo. Sus ojos negros y quietos se posaron en mi blusa húmeda por la lluvia. Tu lugar no es donde te destruyan. No entendí la frase, o no quise entenderla. Para mí, en ese instante todo era claro. Mi suegra había falsificado mi firma, había preparado mi salida de la fundación, tal vez también de la y lo decía con esa calma cruel con que pedía que cambiaran las flores del vestíbulo porque el blanco de los lirios no combinaba con la luz. Se lo voy a decir a Santiago al escuchar el nombre de su hijo, su rostro se endureció. Uy, no metas a Santiago, es mi esposo, es mi hijo. Ahí está la vieja guerra de siempre, una palabra contra la otra. Mi esposo, su hijo, mi cama, su sangre, mi presente, su historia. Guardé la carta en mi bolsa. Esta vez no va a ganar usted. Doña Inés me miró como si yo fuera una niña cruzando una avenida sin ver los coches. Se trata de ganar. Claro que sí, pasé junto a ella. Su perfume de gardenias me envolvió desde que me casé. Ese olor me perseguía por toda la casa. En las sábanas que ella mandaba cambiar, en los arreglos florales, en las tarjetas de agradecimiento, en la capilla familiar donde cada domingo nos hacía sentarnos en la primera banca. Antes de salir, escuché su voz. Esa firma puede salvarte. Me detuve un segundo. La lluvia estalló contra el cristal. No me salve, doña Inés, dije sin voltear. Déjeme vivir. Cuando llegué a la recámara, Santiago seguía frente al espejo, abrochándose los gemelos de oro que su padre le había heredado. Tenía 29 años, la mandíbula limpia, el cabello oscuro aún húmedo de la regadera, y esa sonrisa de hombre que nunca había tenido que pedir permiso para existir. ¿Dónde estabas? Preguntó. No sonaba preocupado. Sonaba impaciente. La suite olía a loción amaderada y a ropa recién planchada. Sobre la cama estaba extendido mi vestido azul marino para la cena de aniversario de la empresa. Lo había escogido doña Inés. Discreto, elegante, sin escote. Una arreola no necesita enseñar piel para hacerse notar. Yo lo dice mientras ajustaba los alfileres. Yo saqué la carta de mi bolsa y se la puse en el pecho. Explícame esto. Santiago bajó la mirada. Tardó demasiado. Lo noté. ¿Ya la habías visto? Baltesta tomó la hoja. Sus dedos recorrieron mi firma. ¿De dónde sacaste esto? Del estudio de tu mamá. Se pasó una mano por la nuca. Era su gesto de niño atrapado. Lo hacía o se le olvidaba una reservación, cuando llegaba tarde, cuando prometía algo, y luego su mamá decidía otra cosa. No debiste entrar ahí. La frase me pegó más que una cachetada. ¿Eso es lo que te importa? No estoy diciendo eso. Tu mesema falsificó mi firma. Santiago dejó la carta sobre la carta.
Cosmo se quemara, no sabemos si fue ella, solté una risa. Estaba en su cajón, puede haber una explicación. Siempre hay una explicación para ella. Él cerró los ojos. Afuera, los truenos hacían vibrar los ventanales. Desde el pasillo llegó el murmullo de las muchachas preparando la casa para la cena. Copas, charolas, pasos. Hoy no vale. Me quedé quieta, hoy no. Van a venir los socios de San Pedro, los Salinas, los Garza, el gobernador. Papá necesita que todo salga bien su papá. La empresa, los socios, el gobernador, yo quedaba después de las flores. Tu mamá acaba de borrar mi trabajo con una firma falsa. Ida, ¿tú quieres que me ponga en el vestido? Santiago se acercó, me tocó los hombros. Solo te pido que no hagas una escena. Retiré su mano. ¿Una escena? Así le llamas. Su cara se tensó. ¿Sabes cómo es mi mamá? Sí. Sabía. Sabía que doña Inés decidía el menú de nuestra casa, aunque teníamos cocinera propia. Sabía que mandaba a su chofer por mí sin avisar, para que no te expongas manejando sola. Sabía que había cambiado las cortinas de nuestra recámara cuando nos fuimos de luna de miel, porque las que yo escogí eran demasiado de departamento de despegue de soltera. Sabía que cada Navidad ponía mi nombre en las tarjetas después del de Santiago, aunque la fundación que presumían en esas cenas la coordinaba yo. También sabía que él la defendía con una paciencia que nunca me tenía a mí. No voy a ir, dije. Santiago, respiró hondo Valeria. Por favor. No, mi papá va a preguntar. Que pregunte entonces hizo algo que no esperaba. Bajó la voz. No me hagas escoger. Sentí un hilo frío en la espalda. Entre tu mamá y yo, no contestó. Eso fue peor. Me quité los aretes, los dejé sobre el tocador. Uno rodó y cayó al piso. Ninguno de los dos se agachó a levantarlo. Ya escogiste. Dije, esa noche no bajé a la cena. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el vestido azul marino todavía puesto, escuchando desde arriba los brindis, las risas finas, la música de trío que llegaba apagada por las paredes. A ratos el olor a cabrito y romero subía por las escaleras. También el perfume de gardenias a las 11. Alguien tocó la puerta. No contesté, la puerta se abrió igual. Era doña Inés. Traía una charola con té de tila gitana y una rebanada de pastel de 3 leches. El detalle me enfureció más que cualquier insulto. No tengo hambre. Entró sin permiso. Dejó la charola en la mesa. Nunca conviene llorar con el estómago vacío. No estoy llorando. Ella miró mis ojos hinchados, pero no dijo nada. Caminó hasta la ventana. Abajo, en el jardín, los toldos blancos brillaban mojados. Los hombres de traje hablaban junto a las antorchas. Las mujeres reían con copas delgadas en la mano. Doña Inés se quedó viendo la fiesta. Cuando me casé con Ernesto, su madre me hizo repetir el mole 3 veces frente a 30 invitados. Dijo que una mujer del norte que no sabía espesar la salsa no podía sostener una casa de... No podía sostener entonces comprarme historias. Giró apenas la cabeza. Las historias son lo único que esta familia no sabe hasta administrar. Me levanté. ¿Por qué falsificó mi firma? Sus labios se cerraron. No fue para humillarte, pero lo hizo. Sí, la honestidad me desarmó un segundo. Doña Inés se acercó a la charola y acomodó la cucharita junto a la taza. Siempre ordenaba cosas pequeñas cuando algo la inquietaba. Una servilleta torcida, un florero mal puesto, una migaja invisible afirma la renuncia de verdad, dijo. Mañana, en la notaría de don Ramiro. Está loca. Hazlo antes de que sea tarde. ¿Antes de qué? Nos respondió. Dígame. Sus dedos buscaron el rosario. Hay puertas que una vez abiertas no vuelven a cerrarse. Qué conveniente. Misterios en vez de explicaciones. Me miró entonces con algo parecido al cansancio. ¿Tú crees que esta casa es una jaula porque yo cierro las rejas? ¿No has visto quién alimenta a los perros? Sentí un escalofrío, pero mi orgullo era más fuerte que mi miedo. No voy a renunciar, Valeria. Y si vuelve a tocar mi firma, la denuncio. La palabra quedó suspendida. Denuncio. En la casa Arreola una denuncia era una grosería peor que una infidelidad. Lo privado se lavaba dentro, lo sucio no se enseñaba, lo roto se tapizaba. Doña Inés recogió la charola. Entonces guarda esa carta donde nadie la encuentre. Ahora quiere protegerse. No, con la puerta cerrada salí. Esa noche puse el sillón contra la puerta. No dormí. Me quedé mirando la sombra del anillo de boda sobre mi mano. Era un aro pesado, con un diamante antiguo que había pertenecido a la abuela de Santiago. Doña Inés me lo dio el día de la boda, en la sacristía de San Agustín, minutos antes de caminar al altar. Me sostuvo los dedos con una fuerza que dolía. Este anillo no adorna, me dijo. Pesa. Yo creí que era una advertencia de suegra posesiva. Ahora en la oscuridad
El diamante parecía un ojo frío. A la mañana siguiente bajé a desayunar con la carta escondida dentro de la funda de mi celular. La mesa del comedor estaba puesta para 4, aunque don Ernesto casi nunca desayunaba en casa y Santiago había salido temprano a la planta. Doña Inés leía el norte junto a un plato de papaya artesanal que ella vende en el pulgar. La cruz del rosario le había abierto la piel. Buenos días, dijo. No contesté. Me serví café, me temblaba la mano. La taza chocó contra el plato. Don Ramiro vendrá a las 10, añadió. No voy a firmar nada, no viene por ti. Eso me sorprendió. Entonces, asuntos de la empresa. Me senté frente a ella. Santiago sabe lo que necesita saber. Claro, no son el copa dulce recién horneado, conchas, orejas, garibaldis. El azúcar olía a mantequilla y vainilla. Me dio náusea. No estaba embarazada. Aunque doña Inés ya llevaba un año preguntando con la mirada cada vez que rechazaba vino. El viernes iremos a Saltillo, dijo ella. ¿Iremos? Es el cumpleaños de tía Amparo. No puedo. Tengo reunión en la fundación. Levantó la vista del periódico. Ya no. El café me quemó la lengua. ¿Perdón? Cancelé tu agenda. Dejé la taza. ¿Con qué derecho? Con el de evitar que sigas entrando a oficinas donde no sabes quién te observa, ahí estaba otra vez. Esa forma de decir las cosas como si me lanzara una cuerda pero desde lejos, sin permitir que supiera si era para salvarme o ahorcarme. ¿Quién me observa? Doña Inés dobló el periódico. Come algo. Me levanté. No soy una niña. Entonces deja de reaccionar como una. La silla chilló contra el piso cuando la empujé. Usted quiere que desaparezca. Quiero que salgas de la línea de fuego. ¿Qué línea? ¿Qué fuego? Hable claro una vez en su vida. Los ojos se le endurecieron. En esta familia, hablar claro ha enterrado a más de uno antes de que pueda responder entre don Ernesto. El padre de Santiago llenaba cualquier cuarto sin moverse demasiado. Alto, ancho, con bigote recortado y manos de hombre que alguna vez había trabajado, aunque ahora solo se firmaba. Olía a tabaco fino y a loción cítrica. Llevaba siempre un reloj de oro que golpeaba la mesa cuando se impacientaba. ¿Qué son esos gritos? Doña Inés bajó la mirada al periódico. Yo levanté la barbilla. Su esposa falsificó mi firma. Don Ernesto me miró con una lentitud que me hizo sentir transparente. Luego miró a doña Inés. ¿Eso dijo? Ella no contestó. Pregunté algo a Inés. Su tono cambió el aire por primera vez. Vi a mi suegra quedarse inmóvil de otra manera, no como estatua. Fue un borrador, dijo ella. Con mi firma. Dije, don Ernesto sonrió sin mostrar dientes. Valeria, hija, en las empresas grandes se preparan muchos documentos. No siempre significan algo. Mi renuncia sí significa algo. Tu puesto en la fundación es representativo. La palabra me cortó. Representativo. Había trabajado 14 meses levantando campañas, visitando comedores comunitarios, revisando becas, escuchando mujeres que llegaban con moretones escondidos bajo maquillaje barato. Había aprendido nombres, rutas, necesidades. Pero en la boca de don Ernesto todo eso se volvió a verdadero soy. No soy un centro de mesa. El reloj de oro golpeó la mesa. No te confundas. Esta casa te ha tratado con respeto. Doña Inés cerró los ojos. Ernesto. No, Inés. La muchacha necesita entender. El apellido Arreola abre puertas, pero también exige prudencia. Si no puede con eso, quizás la carta no está tan equivocada. Sentí el cuerpo helado. Mira a mis suegra, desesperando algo. Una defensa, una grieta. Cualquier cosa. Ella acomodó la servilleta junto a su plato. Valeria debería ir a Saltillo unos días, dijo. Me ardieron los ojos. Claro, sáquenme de aquí. Don Ernesto tomó una concha, la partió con calma. Nadie está sacando a nadie. Pero una mujer inteligente sabe cuándo descansar. Salí del comedor antes de llorar en el pasillo. Me topé con Eulalia, en la señora que llevaba más de 20 años en la casa. Era bajita, de trenzas grises, manos anchas y ojos que veían demasiado. Cargaba un florero con gardenias frescas. Señora Valeria, murmuró. Se le cayó esto anoche. Me tendió mi arete y lo había encontrado en la recámara. O alguien se lo dio. Gracias, Eulalia. Ella miró hacia el comedor. Luego bajó la voz. No deje papeles en su cuarto, me quedé helada. ¿Qué? La ropa blanca se cambia hoy. Eulalia. No sé nada, señora. Se fue con las gardenias, dejando atrás ese olor dulce que empezaba a darme asco. Subí corriendo. Revisé cajones, bolsas, libros, la caja donde guardaba cartas de mi mamá. Todo parecía en su lugar, pero cuando abrí la funda del celular, la carta ya no estaba. Sentí que el piso se movía debajo de la cama, detrás del tocador, entre las sábanas, nada. El sillón seguía junto a la puerta. La había cerrado por dentro.
Entonces vi la ventana. No estaba abierta, pero el seguro no estaba puesto. Nuestra recámara daba a una terraza lateral que conectaba con la biblioteca. Una terraza que yo casi no usaba porque doña Inés decía que el viento de la sierra enfermaba los pulmones. Crucé descalza. Las baldosas estaban frías. En el borde de la maceta grande, junto a un limonero, había una mancha oscura caitita. Alguien había quemado la carta y quedaban pedacitos negros, arrugados como insectos muertos. Me agaché y tomé uno. Solo se leía una parte de mi apellido, Arreola, mediodía. Y venía con prisa, hablando por teléfono, con el saco al hombro. Yo lo esperé en el vestíbulo, junto al retrato enorme de sus abuelos. ¿Tú la quemaste? Le pregunté, colgó sin despedirse. ¿Qué? La carta. Miró alrededor. Había empleados cerca. Vamos arriba, no aquí. Valeria, alguien entró a nuestra recámara mientras dormía. Su expresión cambió. Un poquito, no suficiente. ¿Estás segura? No me trates como loca. No dije eso. ¿Lo pensaste? Se acercó para tomarme del brazo. Me aparté. Tu mamá me dijo que durmiera con la puerta cerrada. Eulalia me dijo que no dejara papeles. Y ahora la carta está quemada en la terraza. Santiago palideció al escuchar el nombre de Eulalia. ¿Qué te dijo exactamente? ¿Eso te importa? Valeria, por favor, no. Ahora me vas a escuchar tú. Alguien en esta casa está jugando conmigo. Tu mamá falsifica documentos. Tu papá me amenaza con sonrisas. Tú me pides que no haga escenas. Y yo sigo aquí como idiota porque pensé que el amor alcanzaba. Él bajó la vista. La frase salió cansada, como moneda usada. Entonces actúa como si me amara. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y lo apagó. Hay cosas de la empresa que no puedo contarte. Soy tu esposa. Precisamente me reí sin ganas. Qué bonito. Me excluyes para cuidarme. No entiendes cómo funciona esto. No, no entiendo cómo funciona mentirme. Santiago se frotó la cara. Mi mamá no quiere hacerte daño, pues tiene un talento natural para lograrlo. Ella sabe cosas. Todos saben cosas, menos yo en ese momento. Doña Inés apareció al final del pasillo. No dijo nada, solo nos vio. Traía un sobre manila en la mano. Cuando Santiago la notó, guardó el sobre detrás de su espalda. Demasiado tarde, yo lo vi. Y vi también la manera en que mi esposo tragó saliva. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un tablero de ajedrez. Cada mirada movía una pieza. Cada puerta cerrada escondía una jugada. Doña Inés insistió en reprochoso saltillo. Me negué. Santiago se fue a dormir al cuarto de televisión 2 noches, diciendo que necesitaba levantarse temprano. Don Ernesto recibió visitas a puerta cerrada. Hombres de traje oscuro, sin corbata, con carpetas negras. En la fundación el acceso al sistema dejó de funcionar cuando llamé a Claudia, mi asistente. Su voz sonó rara. Vale, me dijeron que estás de licencia. ¿Quién te dijo? Silencio, Clau. La señora Inés vino ayer. Apreté el celular. ¿Qué hizo? Pidió tus archivos, los físicos. Dijo que tú autorizaste todo. No autoricé nada. Otro silencio. También preguntaron por los recibos de donativos de las lomas. Las lomas. El nombre me pinchó la memoria. Era un proyecto pequeño. Becas para hijas de obreros de una de las plantas de Arreola Aceros. Yo había revisado unos pagos raros hacía 3 semanas. No faltaba dinero. Sobraba. Donativos duplicados. Facturas emitidas por una asociación que no recordaba haber aprobado. Le pregunté a Santiago. Me dijo que contabilidad lo vería después. Doña Inés empezó a cancelarme reuniones. Claudia, dije, mándame lo que tengas de las lomas a mi correo personal. No puedo. ¿Por qué? Entro auditoría. El aire se me fue. ¿Auditoría de quién? No sé. Y uno externo. Me pidieron no hablar contigo. Colgo casi llorando. Me quedé en la terraza con el teléfono en la mano. Monterrey se extendía al fondo, seco y brillante bajo el sol de mediodía. Las montañas parecían dientes grises. En la casa, el agua de la fuente caía sin descanso, elegante, inútil. Esa tarde encontré el segundo detalle. Fue en la capilla familiar. La capilla estaba al fondo del jardín, detrás de los naranjos. Pequeña, blanca, con bancas de madera y una Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras. Doña Inés iba todas las mañanas. No siempre rezaba. A veces solo se sentaba ahí, moviendo el rosario entre los dedos, con los ojos abiertos. Yo entré buscando silencio, no fe, silencio. Había un ramo de gardenias frescas a los pies de la Virgen. Entre las flores vi una cinta roja. Parecía parte del arreglo, pero tenía letras impresas. La jalé. Era una pulsera de acceso de un hotel Ancira, habitación 706. Fecha del martes anterior. El martes anterior, doña Inés había dicho que iría a misa con tía Amparo.
Guardé la pulsera en mi bolsa. La mano me temblaba. De regreso a la casa vi a Eulalia junto a la puerta de servicio. Estaba hablando con un hombre joven en motocicleta cuando vio le puso algo en la mano y él arrancó. ¿Quién era? Pregunté a Eulalia, se parece que mi sobrino. ¿Qué le dio? ¿Tortillas? La mentira fue tan mala que dolió. Eulalia, por favor, sus ojos se llenaron de miedo. No pregunte tanto, señora. Todos me dicen eso. Porque preguntar aquí sale caro antes de ir miro de revolver, como si supiera lo de la pulsera. Esa noche seguía doña Inés. Me avergüenza decirlo, pero lo hice. Esperé a que todos se durmieran. Me puse tenis, un suéter oscuro y bajé por la escalera de servicio. A las 10:30, su chofer sacó la camioneta negra. Ella subió sola, sin Rosario. Eso me llamó la atención. Doña Inés sin Rosario era como verla sin piel. Pedí un taxi desde la esquina. Seguí la camioneta hasta el centro de Monterrey. El tráfico nocturno brillaba sobre el pavimento mojado. Pasamos frente a edificios viejos, cantinas cerradas, puestos de tacos que olían a carne asada y carbón. La camioneta se detuvo frente al Hotel Ancira y a mi suegra bajar. Noche, ridículo, dramático, muy de ella. Entró sin mirar atrás. Yo pagué el taxi y esperé unos minutos. Luego entré. El vestíbulo olía a cera, café y madera antigua. En los sillones había dos hombres hablando bajo. Uno traía una carpeta negra. Me escondí detrás de una columna. Doña Inés estaba frente a los elevadores con una mujer rubia de traje beige. La mujer le entregó un sobre. No pude oír todo. Solo frases, no va a alcanzar. Ya entregué lo que pidieron. El licenciado Garza quiere garantías. Mi nuera no tiene nada que ver, mi corazón golpeó. La mujer sonrió, eso lo decide él. Doña Inés le dio una sacachetada. Fue seca, elegante, incluso ahí. La mujer se tocó la mejilla, más sorprendida que dolida. Dígale a Garza, dijo mi suegra, que si toca a Valeria, lo hundo con él. Sentí el cuerpo sin fuerza, la mujer se acercó a su oído. Habló bajo, doña Inés se quedó quieta. Luego la mujer salió, yo no alcancé a esconderme. Doña Inés me vio. No hubo grito, no hubo sorpresa exagerada. Solo un cansancio profundo le cayó sobre la cara, como si por fin se hubiera roto algo que llevaba días sosteniendo. Te dije que fueras horas a Saltillo. ¿Quién es Garza? Vete a la casa. No. Valeria, ¿qué significa que yo no tengo nada que ver? Ella apretó el sobre contra su pecho. Significa que todavía te sacaste ¿de qué? Miró alrededor. El recepcionista fingía no escuchar. Un botones nos observaba desde lejos. Doña Inés me tomó del brazo. Esta vez no apreté, me llevó hacia un pasillo lateral junto a un salón cerrado. Olía alfombra húmeda y flores viejas. Escúchame bien, dijo, mañana vas a firmar una renuncia verdadera. Luego vas a irte a casa de tus papás en Querétaro. Le dirás a Santiago que necesitas pensar. No contestarás llamadas de Ernesto. No recibirás a nadie de la empresa. ¿Entendiste? No, su mano me apretó. No estoy pidiendo tu permiso. Pues yo no soy su hija. Algo cruzó sus ojos, dolor o rabia, no. Por eso todavía puedo salvarte, deje de decir eso. Entonces deja de meterte donde no. Dígame la verdad. Mi voz rebotó en el pasillo. De doña Inés cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no parecía la señora de la casa. Parecía una mujer mayor con frío. Tu firma apareció en documentos de las lomas, no respiré. ¿Qué documentos? Autorizaciones, recibos, firmé nada. Lo sé. ¿Quién lo hizo? No contestó. No hizo falta. La respuesta estaba en su silencio. En Santiago apagando llamadas, en don Ernesto partiendo una concha como si hablara del clima, en Claudia diciendo que entró a auditoría. Su empresa usó mi nombre, Ernesto usó tu puesto, me apoyé en la pared, el mundo se enfocó en detalles absurdos. Una mancha en la alfombra, el zumbido de una lámpara, el olor a gardenia del perfume de mi suegra, más débil que otras veces. ¿Santiago sabía? Doña Inés bajó la mirada. Sentí que algo se me desprendía por dentro. ¿Santiago sabía? Sabe una parte, ¿cuál parte? La suficiente para tener miedo. Me tapé la boca. No quería llorar ahí. No frente a ella, no por él. ¿Y la carta? Pregunté. ¿La renuncia falsa? Doña Inés tragó saliva. Necesitaba fechar tu salida antes de que esos documentos se hicieran públicos, falsificando mi firma. Si renunciabas antes, podía probar que no tuviste acceso después. Eso no prueba nada. Compraba tiempo, compraba mi silencio. La frase cayó entre nosotras. Ella no la negó. Ahí estaba la primera verdad, no limpia, no suficiente. Mi suegra había querido sacarme de la fundación para protegerme y para proteger el apellido. Las dos cosas. En la familia Reola, incluso la misericordia venía mezclada con cálculo. ¿Por qué no me lo dijo?
Pregunté. Su boca tembló apenas. Porque tú hablas cuando te hieren. Me dolió porque era cierto, y porque si te los decía, ibas a enfrentar a Santiago. Es mi derecho. Sí. Entonces, y él iba a correr con Ernesto. ¿Por qué? Doña Inés miró hacia el vestíbulo. Porque los hijos criados para obedecer confunden el miedo con lealtad. No supe qué decir, quise odiarla. Era más fácil. Quise verla como la villana de siempre, la suegra la mujer que me medía el vientre con la mirada cada domingo. Pero ahora la tenía enfrente, con un sobre temblando en las manos, diciendo verdades incompletas en un hotel viejo. ¿Qué hay en ese sobre? Pregunté. Ella lo apretó a una salida. ¿Para quién? Para ti. Ábralo. No, ábralo, grito. Me miró con algo parecido a orgullo triste. Eres más arreola de lo que crees. Rompió el sobre. Dentro había copias de estados de cuenta, una memoria USB roja y un boleto de avión a Madrid a mi nombre. Salí en 2 días. También había una tarjeta de crédito adicional. Con mi nombre de soltera Madrid, susurré. Tu amiga Lucía vive allá. La que vino a la boda con vestido verde. Me quedé helada. ¿Cómo sabe eso? Sé más cosas de las que debería. Me investigó. Te cuidé mal. La memoria USB roja brillaba bajo la luz amarilla. Recordé de pronto un detalle pequeño. Doña Inés siempre usaba memorias rojas para las fotos de las galas. Decía que así no las perdía entre tantas cosas negras. Una vez me regañó por guardar una en mi bolsa. Las cosas rojas se ven cuando alguien quiere encontrarlas, me dijo. Chekhov's gun delivered later maybe. Need continue? ¿Qué contiene? Pregunté. Pruebas contra Ernesto. Ella cerró el sobre roto. Contra todos. La palabra todos nos dejó sin aire. ¿Santiago también? Doña Inés no respondió. Me alejé de ella. No. Valeria. No, la pared pareció inclinarse. Pensé en mi esposo esa mañana, dormido en el cuarto de televisión. Pensé en sus manos abrochando gemelos, en su voz diciendo, no me hagas escoger. Pensé en la manera en que besaba mi frente cuando creía que yo dormía, pequeñas cobardías. No haría eso. Doña Inés cerró los ojos. No directamente. ¡Qué cómodo! Firmó autorizaciones que no leyó. Permitió que usaran su clave. Llevó documentos a tu oficina para que pareciera trámite de la fundación. Yo también quise creer que entendía. Cállese, esta vez sí lloré. No con elegancia, no con dignidad. Lloré doblada, con la mano en la boca, en un pasillo del Hotel Ancira, mientras mi suegra guardaba silencio a mi lado. No me abrazó. Se lo agradecí. A veces un abrazo llega como una deuda. Volvimos a la casa en su camioneta. Nadie habló. Monterrey pasaba por la ventana, lleno de luces frías. En un crucero, una niña vendía ramos de gardenias envueltos en papel periódico. Doña Inés volteó hacia otro lado. Cuando llegamos, Santiago nos esperaba en el vestíbulo. Tenía la camisa remangada y los ojos rojos. Don Ernesto estaba detrás, junto a la escalera, con un vaso de whisky. Eulalia miraba desde la puerta de servicio, pálida. ¿Dónde estaban? Preguntó Santiago. Yo bajé de la camioneta con el sobre contra el pecho. Santiago lo vio. Mamá, doña Inés se adelantó. Sube, Valeria. Don Ernesto soltó una risa baja. Ya era hora de que nuestra Valeria dejara de jugar a detective. La palabra nuestra me revolvió el estómago. ¿Qué hicieron con mi firma? Pregunté. Santiago dio un paso. Vale, podemos hablar aquí, siempre no aquí, siempre no y siempre no frente a ellos. Don Ernesto dejó el vaso sobre una mesa. Estás alterada. Estoy despierta. Él sonrió. Inés, dile a tu nuera que entregue ese sobre. Mi suegra no se movió, no. El silencio fue brutal. Don Ernesto la miró como si no la reconociera. ¿Perdón? Doña Inés sacó el rosario de su bolsa. Lo enrolló en la mano. La venda del pulgar se había manchado de sangre. Dije. Que no. Santiago miró hacia su madre. Luego a mí. ¿Qué le diste? Lo que tú no tuviste el valor de darme, dije. Su cara se descompuso. Yo quería protegerte. Casi me reí. Todos me protegen destruyéndome. No entiendes. Entonces explícame cómo mi nombre terminó en documentos falsos. Santiago abrió la boca. La cerró. Don Ernesto caminó hacia nosotros. Hubo una reestructura. Nada que no se pueda arreglar. Tu firma no vale tanto como crees. Doña Inés dio un paso entre él y yo. Fue pequeño. Pero cambió todo. No le hables así. Don Ernesto alzó las cejas. Ahora resulta basta, Ernesto. ¿Basta? Después de 34 años vienes a decir basta en el vestíbulo. Ella apretó el rosario. Sí. Él bajó la voz. Recuerda lo que pasó la última vez que quisiste hacerte la valiente. Doña Inés se quedó rígida. Yo vi cómo cada frase le entró al cuerpo. No como amenaza nueva. Como una herida vieja tocada con el dedo, Santiago también lo vio.
pero no dijo nada. Ahí entendí una parte que me faltaba. Doña Inés no solo gobernaba esa casa, también la sobrevivía. Don Ernesto extendió la mano. El sobre. Yo lo abracé más fuerte. No, su cara cambió por primera vez. Vi al hombre detrás del empresario amable. La mandíbula dura, los ojos sin barniz. Niña, no sabes con quién estás jugando. No soy una niña. En mi casa, sí. Doña Inés habló muy bajo. La casa está a mi nombre. Don Ernesto volteó hacia ella. Esa frase fue otra bomba. Yo no sabía. Santiago tampoco, por su cara. ¿Qué dijiste? La casa está a mi nombre desde que murió tu madre. Lo firmaste para evitar impuestos. ¿No te acuerdas? Fue un golpe perfecto. Frío. Preparado durante años, Eulalia se persignó en la puerta. Don Ernesto se acercó a mi suegra. Por un segundo pensé que iba a pegarle. Santiago también lo pensó porque se movió al fin papá. Don Ernesto se detuvo. Luego sonrió. Hagan su teatro. Mañana vendrán los abogados. Subió las escaleras con el vaso de whisky en la mano. Cada paso sonó como martillo. Santiago se quedó abajo, deshecho. Vale, lo miré. Quise encontrar al hombre con el que me casé, el que me llevó elotes en vaso la noche que se me descompuso el coche, el que bailó conmigo en una terraza de San Miguel, torpe y feliz, el que prometió hacer una familia distinta. Pero en su lugar estaba un hijo asustado. ¿Firmaste cosas con mi nombre cerca? Pregunté. No sabía que iban a usarte. Esa no fue mi pregunta. Tragó saliva. Sí, la palabra fue pequeña. Me repartió igual. ¿Por qué? Papá dijo que era temporal, que la fundación necesitaba mover recursos para cerrar una compra, que luego se acomodaba todo. Y mi clave, cerró los ojos. La tenía Claudia en una libreta. No, yo la vi en tu escritorio. Me cubrí la cara. Recordé aquella tarde. Yo había escrito una contraseña temporal en un papel amarillo. Me besó el cuello. Yo le dije que no mirara porque estaba hecha bollo y dijo. Él se rió y dijo, soy tu esposo. No la competencia, ese papel amarillo. Otro detalle pequeño, otra bala esperando. Tú se la diste a tu papá. No termines esa frase, mam, no la uses ahora. Santiago lloró. Nunca lo había visto llorar así, sin ruido y con los hombros hundidos. En otro momento habría corrido a abrazarlo. Esa noche mis pies no se movieron. Doña Inés me tocó apenas del codo. Sube a empacarla. Miré. No voy a Madrid, entonces a Querétaro. Tampoco Valeria. No voy a huir con pruebas que no entiendo mientras ellos acaban la historia. Miré el rosario en la mano de doña Inés. Miré la venda manchada. Miré a Eulalia, que seguía en la puerta como testigo de una guerra que llevaba años. Voy a leer todo. Esa madrugada nos encerramos en la biblioteca nosotras. La palabra todavía me extraña. Doña Inés, Eulalia y yo. Santiago se quedó afuera, sentado en el pasillo, como un perro mojado al que nadie deja entrar. A ratos tocaba la puerta. Nadie abría. La biblioteca olía a cuero, polvo y café recalentado. Sobre la mesa extendimos los documentos de la memoria roja. Eulalia sabía manejar mejor la computadora que yo imaginaba. Su sobrino no llevaba tortillas, llevaba copias impresas a una periodista de confianza, una hija de su comadre que trabajaba en un medio independiente. ¿Usted sabía? Le pregunté a Eulalia. Ella no levantó la vista. En esta casa las paredes oyen. Yo nomás aprendí a recordar. Los archivos mostraban una red de donativos desviados, facturas falsas, empresas fantasma. La una llave. Mi firma, la alfombra bajo la cual barrerían todo si algo salía mal. Pero lo peor no fue ver mi nombre, fue ver el de otra mujer, Mariana Beltrán, aparecía en documentos de hacía 28 años. Una coordinadora en los contratos de la empresa. Había firmado autorizaciones similares. Después una denuncia archivada. Luego una nota pequeña de periódico. Joven administradora muere en accidente carretero rumbo a Linares. Doña Inés se quedó mirando mucho tiempo. ¿Quién era? Pregunté. No contestó. Eulalia hizo una cruz con los dedos. Señora, ya no, dijo mi suegra. Ya no sirve callar. Se sentó frente a mí. La lámpara le marcaba sombras bajo los ojos. Su maquillaje parecía otra, más humana, más vieja. Mariana fue la primera mujer que Ernesto usó para cubrir un fraude. Sentí un nudo en la garganta. ¿También era de la familia? Doña Inés negó. Era su amante. El aire cambió. Eulalia bajó la cabeza. Yo tenía 26 a doña Inés. Tuve edad casi. Yo sabía que Ernesto tenía mujeres, pero uno aprende a no mirar si quiere conservar la cuna del hijo. Mariana se embarazó. Quería que la recolectara para aparejar los documentos con su firma. La amenazaron con cárcel.
Ella quiso hablar. Su voz se quebró apenas y se murió. No pregunté si fue accidente. Nadie lo dijo, nadie necesitaba decirlo. ¿Usted sabía? Doña Inés cerró los ojos. Supe tarde y cuando quise denunciar, Ernesto me mostró papeles donde mi hermano aparecía como beneficiario de una empresa fantasma. Mi hermano era un idiota, pero no un criminal. Aún así lo habrían hundido. Me callé, apretó el rosario hasta que las cuentas sonaron. Me callé y me convertí en una mujer eficiente. Ordené la casa, ordené las cenas, ordené las mentiras. Creí que si controlaba cada detalle, nada volvería a salirse del lugar. Me miró. Luego llegaste tú, con tu zapato de colores, tus preguntas, tu manera de reírte en los pasillos, como si esta casa no pudiera tragarte. Yo sentí el golpe de esas palabras. Recordé cómo al principio ella me corregía todo. El largo de los vestidos, el tono de los correos, la forma de saludar a los socios. Yo lo viví como desprecio, tal vez lo era, pero también era miedo disfrazado de etiqueta. Por eso quería sacarme, porque vi repetirse el patrón. ¿Y por qué no denunció antes? Su boca se torció. Porque todavía soy cobarde en algunos lugares. Nadie habló. Afuera, un pájaro empezó a cantar antes del amanecer. Ese sonido diminuto entró por las cortinas pesadas. Me pareció indecente que el mundo siguiera. A las 6, Santiago seguía sentado en el pasillo. Cuando abrí la puerta se levantó de golpe. Vale, yo llevaba una carpeta en la mano. Voy a ir con un abogado externo. Voy contigo. No se quedó pálido. Soy tu esposo. Sí. ¿Y también eres parte de esto? La frase lo dejó sin aire. No quería lastimarte, pero preferiste no saber. Mi papá. No me hables de tu papá. Háblame de ti. Santiago miró hacia la biblioteca. Doña Inés estaba detrás de mí, quieta. Tenía miedo, dijo al fin, de perderlo todo. La empresa, la casa, su aprobación. Y a mí, sus ojos se llenaron. Pensé que tú ibas a entender después de cargar con un delito. No iba a dejar que llegara a eso. Ya llegó. Quiso tocarme. Dio, no sé qué somos ahora, dije. Santiago bajó la mano. Yo sí sé. Somos un desastre. Esa honestidad pequeña me dolió más que otra excusa. Me fui de la casa esa mañana con una maleta. La memoria roja escondida dentro del dobladillo de un pantalón y el anillo de bodas en la mano. No me lo quité por drama, me lo quité porque pesaba demasiado para manejar. Doña Inés me acompañó hasta la puerta. El cielo estaba limpio después de la lluvia. Las montañas parecían recién lavadas. Eulalia había puesto gardenias nuevas en el vestíbulo, pero esta vez el olor no me dio asco, me dio tristeza. Hay una periodista esperando en una cafetería de San Jerónimo, dijo doña Inés. Se llama Rebeca. No confíes en nadie que llegue antes, ¿usted no viene? Negó, Ernesto necesita verme aquí. La va a culpar. Ya lo hace desde hace años. No supe qué responder. Ella sacó algo de su bolsa. Era su rosario de plata. Me lo tendió. No, no es para rezar. Entonces, ¿para qué? La cruz se abre. Fruncí el ceño. Tomé el rosario. La cruz tenía una ranura diminuta. Doña Inés presionó un punto casi invisible y se abrió como relicario. Dentro había una tarjeta micro SD de palabras. Grabaciones, dijo, de Ernesto, de Garza, algunas de Santiago. El nombre de mi esposo cayó entre nosotras. ¿Desde cuándo? Desde que te vi dejar tu contraseña en aquel papel amarillo. La miré. Usted estaba en mi oficina ese día. Pasé por el pasillo. Vi a Santiago mirar el papel. Vi cómo lo dobló después, cuando creyó que nadie lo veía. Recordé que esa tarde, al salir, no encontré el papel. Pensé que lo había tirado doña Inés. Cerró mi mano sobre el rosario. Las cosas rojas se ven cuando alguien quiere encontrarlas. Pequeñas, no, ahí entendí el rosario, la cruz clavada en su palma, la venda. Las cuentas que apretaba cada vez que alguien mentía. No era solo una manía. Era una caja fuerte y diminuta. ¿Por qué me da esto? Sus ojos se humedecieron, pero ninguna lágrima cayó. Porque ya te quité suficientes decisiones. Por primera vez desde que la conocí, no supe si quería abrazarla o reclamarle toda la vida. Usted me hizo sentir intrusa en mi propia casa. Sí. Me humilló frente a gente. Sí. Me quiso mandar lejos sin explicarme. Sí, ahora espera que confíe en usted. Doña Inés respiró. Oh, no, no. Espero que no confíes en nadie que sin pruebas. Cerré los dedos sobre el rosario. Eso sí puedo hacerlo. Manejé hasta San Jerónimo con las manos frías. En cada semáforo miraba el retrovisor. Vi camionetas negras en todas partes, aunque quizá eran solo camionetas. El miedo convierte al mundo en copia de tus pesadillas. La cafetería olía a pan tostado y canela. Rebeca era una mujer de unos 40 años, cabello corto, lentes redondos, voz tranquila. No me pidió que le creyera, me pidió documentos. Eso me gustó.
Durante 2 horas le conté todo. No lloré. Tal vez ya no me quedaba agua. Cuando le entregué la memoria y la micro SD, me preguntó, ¿estás segura? Esto no solo toca a la empresa, toca a su esposo. Miré por la ventana. Una señora ayudaba a su hijo a limpiarse chocolate de la boca. El niño se reía con toda la cara. Esa risa me atravesó. Yo tenía 27 años, llevaba 2 años casada. Había imaginado hijos con Santiago, domingos de carne asada, vacaciones en la playa, una vida donde nuestras peleas fueran por cosas pequeñas. Había imaginado que el amor maduraba solo, como fruta sobre una mesa, pero el amor también se pudre si se guarda en una casa sin aire. Estoy segura, dije. La nota salió 3 días, pues no fue una nota. Fue una explosión. Red de desvíos en Fundación Arreola salpica directivos y familiares. Mi nombre apareció, sí, pero también aparecieron las pruebas de falsificación, los accesos usados desde equipos de la empresa, las grabaciones. Rebeca cuidó cada línea. No me pintó como heroína. Se lo agradecí, yo no era heroína, era una mujer que había tardado demasiado en creerle a su propio miedo. Don Ernesto fue citado a declarar. El licenciado Garza desapareció 2 días y luego fue detenido en el aeropuerto. Claudia renunció y me mandó un mensaje con una sola frase. Perdón por tener miedo. No le contesté de inmediato. No sabía desde qué altura moral podía perdonar a alguien. Sí, yo también había tenido miedo de muchas formas, pero si Santiago llegó a Querétaro una semana después. Yo estaba en casa de mis papás, en la recámara donde crecí, rodeada de muebles que ya me quedaban raros. Mi mamá había puesto caldo de pollo en la mesa todos los días, como si el caldo pudiera remendar fraudes corporativos. Mi papá no preguntaba mucho, solo me dejaba esperar el periódico sin abrir junto al café. Santiago tocó el timbre al mediodía, lo vi desde la ventana. Traía barba de varios días, una camisa arrugada y una bolsa de papel en la mano. No parecía una arreola. Parecía un hombre que no había dormido. Bajé, mi mamá quiso quedarse cerca. Le pedí que nos dejara en el jardín. El aire olía a tierra mojada. Las bugambilias goteaban sobre el muro. Te traje esto, dijo. Me tendió la bolsa, dentro estaban mis zapatos amarillos, los que doña Inés odiaba. Los había dejado en Monterrey. No sabía qué traer. Pudiese traer la verdad hace meses bajo la vista. Sí, nos sentamos en una banca. Entre nosotros quedó la bolsa como un animal dormido. Declaré, dijo. Contra mi papá no respondí. También entregué correos y acepté lo de tu contrato desde tu presidencia. Miré sus manos. Se las frotaba como cuando tenía frío. ¿Por qué ahora? Porque ya no había manera de decirme que no sabía. La respuesta no era bonita. Era real. Y tu mamá sigue en la casa. Papá no puede acercársele por orden judicial. Ella se detuvo. Ella está haciendo inventario de documentos, como si ordenara vajillas. Casi sonreí, casi. Eso suena a ella. Santiago respiró hondo. Me pidió que no viniera. Por una vez debiste obedecerle. El golpe le dolió. Lo vi en la boca. Vale, no vengo a pedirte que vuelvas. Eso me desarmó un poco. Entonces, vengo a decirte que voy a firmar el divorcio si lo quieres. Sin pelear, sin condiciones. La palabra divorcio cayó sobre las bugambilias. Yo había pensado en ella todos los días, a veces como salvación, a veces como cuchillo. Escucharla de su boca la hizo más pesada. Entonces esperaré lejos. Miré hacia la casa. Mi mamá fingía no vernos detrás de la cortina. Te amé mucho, dije. Santiago cerró los ojos. Yo también. No, tú me quisiste dentro de un mundo donde no podía respirar. Eso no es lo mismo. Él lloró en silencio. Esta vez sí sentí ganas de tocarle la mano. No lo hice. ¿Qué crees, Pérez? ¿Que algún día me vas a perdonar? Preguntó. Pensé en doña Inés diciendo que las historias eran lo único que esa familia no sabía administrar. Pensé en Mariana Beltrán, convertida en nota pequeña. Pensé en mi firma fresca sobre una carta que yo nunca escribí. Pensé en el anillo pesado sobre mi dedo. No sé, dije, y no voy a prometer cosas para consolarte, asintió. Se levantó. Antes de irse, sacó algo del bolsillo. Mi anillo de bodas. Lo encontré en la camioneta de mamá. Ella dijo que era tuyo, lo puso sobre la banca. No intentó dármelo en la mano. Adiós. Ve y lo vi caminar hacia la puerta. Cada paso parecía arrancarle algo. Cuando se fue, el jardín quedó quieto, no recogí el anillo. Esa noche recibí una llamada de doña Tardé en contestar. Al final lo hice. Sí, sí. Del otro lado hubo un silencio largo. Valeria. Su voz sonaba más baja. Sin casa alrededor, sin mármol, sin empleados, sin Ernesto, era solo una voz de mujer. ¿Está bien? No sé. La honestidad me sorprendió. Yo tampoco escuché un ruido de papeles. Encontré una carta de Mariana, dijo. Nunca la entregó.
Estaba en una caja de Ernesto, no supe qué decir, hablaba de su bebé, continuó, de cómo quería ponerle Inés y era niña, me quedé helada. ¿Por usted? Sí, su respiración tembló. La odié sin conocerla, y ella quería ponerle mi nombre a su hija. El silencio entre nosotras se llenó de algo que no era perdón, algo más áspero, más honesto. Lo siento, dije. Doña Inés tardó en responder. Yo también siento muchas cosas. Tardé, miré el anillo sobre mi buró. Lo había recogido del jardín al anochecer. No para ponérmelo, no para guardarlo como promesa. Solo porque dejarlo bajo la lluvia me parece cruel. Doña Inés, dime, era la primera vez que no recordé manera de llamarla. ¿Usted me quiso alguna vez? La pregunta salió antes de que pudiera disfrazar. Del otro lado, las cuentas de su rosario sonaron. Una, dos, tres. No supe hacerlo sin miedo. Cerré los ojos. Esa respuesta me dolió más que un no. Porque la entendí pasaron meses. El caso Arreola ocupó portadas, mesas de análisis, conversaciones de sobremesa. Don Ernesto perdió la presidencia del consejo. No fue a la cárcel de inmediato. Los hombres costumbres caen por escalones, no por abismos. Pero cayó. Eso también cuenta, la fundación cerró un tiempo. Luego se reabrió con otro nombre y otro consejo. Me pidieron volver. No acepté. Había lugares donde uno puede limpiar paredes, pero el olor se queda a Santiago, y yo nos separamos legalmente al año siguiente. No hubo pleito por propiedades. La casa donde íbamos a vivir quedó vacía. A veces eso me parecía lo más triste. No lo que pasó, sino la vida que ya estaba amueblada y nunca habitamos. Doña Inés vendió la residencia de San Pedro. La noticia me llegó por Eulalia, que ahora trabajaba con una sobrina en una panadería. Me mandaba fotos de conchas recién salidas del horno y mensajes sin puntuación. Un día escribió, la señora se fue a una casa chica en Santiago, Nuevo León. Tiene limoneros. No respondí de inmediato. Luego, en diciembre, recibí un paquete. Venía envuelto en papel estraza, sin perfume. Dentro había una caja de madera pequeña. Al abrirla, encontré el rosario de plata, ya sin la micro SD, y una nota escrita a mano, para que recuerdes que hasta lo que pesa puede abrirse. Abajo no decía con cariño, no decía tu suegra, solo una I firme y austera. Debajo del rosario había otra cosa, un par de zapatos amarillos para bebé. Me quedé mirándolos mucho tiempo y yo donde estaba pero no de Santiago. No todavía de nadie, habría dicho otra historia más simple. Pero la vida no se ordena para quedar bien narrada. Meses después de la separación, volví a encontrarme con Daniel, un arquitecto que conocía desde la universidad. No hubo relámpagos. Hubo café, caminatas, respeto. Cuando supe del embarazo, lloré de miedo en el baño de una farmacia. No se lo había dicho a casi nadie. Doña Inés lo supo por Eulalia, seguramente, o por esa manera suya de enterarse de lo que nadie le contaba. Mi primera reacción fue enojarme. Otra vez invadía mi vida. Otra vez aparecía donde no la llamaban. Pero luego tomé los zapatos, eran de tela suave, de un amarillo intenso, casi ridículo, como los que ella había detestado al principio, como los que Santiago me devolvió en Querétaro, como una disculpa sin palabras, porque doña Inés era incapaz de escribir perdón, sin sentir que se le caía una pared encima. No la llamé ese día, la llamé una semana después. Recibí ese paquete, dije. Llegó tarde, se desiludió. Sonreí sin querer. Llegó mandé el lunes. Son mías y te me se molestó. Ah, también me hizo llorar. Las cuentas del rosario sonaron de lo... Aunque ya no lo tenía ella. Tal vez era otro. Tal vez algunas mujeres necesitan algo entre los dedos para no deshacerse. No tienes que permitirme nada, dijo. No pensaba hacerlo. Bien, hubo un silencio menos pesado. Son muy amarillos, dije. Lo sé, usted odiaba mis zapatos amarillos. Me parecían escandalosos. Lo eran, sí, por primera vez la escuché reír. Apenas. Como una puerta que se abre lo justo para dejar pasar luz. No nos volvimos familia de golpe. Eso sería mentira. Las heridas no se convierten en lazos solo porque una historia necesita cerrar bonito. Nos vimos 3 veces antes de que naciera mi hija. La primera en una cafetería de carretera. Doña Inés llegó con un suéter beige sin chofer, manejando una camioneta vieja. Se veía más pequeña, también más libre. Me preguntó si tenía antojos. Le dije que mango con chile, hizo una mueca y pidió dos. La segunda vez, caminamos por el centro de Santiago. Olía a pan, hojas secas y leña. Ella me contó de Mariana sin llorar. Yo le conté de Milo sin pedir consejo. Cuando intentó darme unos sobrecunas, la miré. Se cayó, la tercera fue en el hospital. No entró al parto, no lo pidió. Se quedó en la sala de espera con mi mamá y Daniel, sentada muy derecha con una bolsa de tela sobre las rodillas.
Cuando mi hija nació, Daniel salió a decirles, yo estaba agotada, sudada, rota y viva. La bebé lloraba sobre mi pecho con una fuerza diminuta. Más tarde, doña Inés entró, no traía perfume de gardenias, olía a jabón neutro y a la lluvia que había caído afuera. Se acercó despacio, como si el cuarto no le perteneciera. Porque no le pertenecía. ¿Cómo se llama? Preguntó. Miré a mi hija, no le puse Inés, no le puse Mariana. No quise convertirla en reparación de nadie. Lucía, dije. Doña Inés asintió. Lucy, la bebé abrió la mano. Los dedos eran tan pequeños que parecían hechos de aire. Doña Inés no intentó cargarla. Solo sacó de la bolsa los zapatos amarillos. Los dejó junto a la cuna transparente. Le van a quedar grandes todavía, dijo. Todo le queda grande todavía. Nos miramos. En sus ojos vi la mujer que me hirió, la que me vigiló, la que me empuñó, la que mintió. También vi la mujer que guardó pruebas en una cruz, la que se paró frente a un hombre peligroso en un vestíbulo, la que había pasado media vida confundiendo control con cuidado. No la perdoné ahí, pero dejé de odiarla con todo el cuerpo. Eso fue algo. Al salir del hospital días después llovía suave. Daniel cargaba a Lucía en el portabebé. Mi mamá llevaba bolsas. Mi papá discutía con un enfermero sobre la mejor ruta para evitar tráfico. Todo era torpe, humano, imperfecto. Doña Inés apareció junto al coche. No había avisado. Cargaba un ramo de gardenias, mi cuerpo se tensó. Ella lo notó, miró las flores. Luego miró a la niña. No pensé, dijo. Se quedó quieta un segundo. Después caminó hasta un bote de basura y tiró el ramo completo y volvió con las manos vacías. Así está mejor, dijo. Nadie comentó nada. Acomodamos a Lucía en el asiento. La lluvia marcaba puntitos sobre el vidrio. Doña Inés se inclinó apenas sin tocarla. Bienvenida, susurró. No dijo a la familia. No dijo a mi casa. No dijo nada que reclamara, solo bienvenida. Antes de subir al coche metí la mano en mi bolsa. Saqué el rosario de plata y se lo ofrecí. Es suyo, doña Inés negó. Ya no, no quiero cargarlo. Entonces no lo cargues. Abrí la cruz vacía, la miré. Adentro no había memoria, ni secretos, ni voces grabadas. Solo un hueco pequeño, limpio. Tal vez Lucía lo guarde algún día. Dije, no como peso, como advertencia. Doña Inés tocó la cruz con la punta de los dedos. O como ya ve, la lluvia siguió cayendo. Subí al coche. Daniel arrancó despacio. Por el espejo vi a doña Inés quedarse en la banqueta del hospital, con el cabello mojándosele, sin gardenias, sin chofer, sin casa grande detrás. Lucía se movió en su asiento y soltó un sonido leve, casi un suspiro. Miré sus pies. Los zapatos amarillos todavía le quedaban enormes.